Alabado sea Jesús. Ahora sí. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Bien. Bien, amados hermanos, queremos esta tarde hablar de un tema que le hemos titulado Dos milagros de Jesús. Dos milagros de Jesús. El texto está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21 al 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 23. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Uno de los aspectos importantísimos del ministerio de Cristo fueron los milagros, las sanidades y las señales que él hacía. Amén. No podemos hablar del ministerio de Cristo si no hablamos de los milagros de Jesús, de los hechos de Cristo. Y esto provocó que multitudes lo siguieran a donde quiera que él iba. Las señales atraían a la gente. Las sanidades hacían que la gente buscara a Jesús donde quiera que él estuviera. La Biblia dice que poder y virtud salía de él. Por esa razón, hermanos, todos querían tocar a Jesús. Todos. Tantos eran los que querían tocar a Jesús, que él tuvo que decirle a sus discípulos que le tuvieran lista siempre la barca, por la cantidad de gente que quería caer sobre él para tocarlo. Marcos capítulo 3, verso 9 al 10 dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Era algo extraordinario, hermano. La gente podía percibir que poder y virtud salía de Cristo. Y entonces es lógico, todo el que tenía enfermedad quería tocar a Jesús, porque querían ser sanos de sus enfermedades. Mis amados, fueron tantos los milagros de Jesús que literalmente son incontables. Incluso había ciertas ciudades y aldeas donde absolutamente todos quedaban sanos. Jesucristo llegaba a una ciudad y cuando se iba de esa ciudad no quedaba allí ni siquiera una persona enferma. Porque dice, todos eran sanados. Alabado sea Dios. Es por eso que el apóstol Juan escribió lo siguiente en su Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice Juan aquí: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, ¿qué es lo que queremos decir, hermano? Que en la Biblia están registrados solamente un pequeño extracto de todos los milagros que Jesús hizo. No todos están ahí. Son incontables, dice Juan. Si pusiéramos en un libro todo lo que hizo Jesús, dice, yo pienso que ni en el mundo cabrían los libros. Para darnos a entender la cantidad de sanidades, la cantidad de milagros que Jesús hizo por donde quiera que pasaba. Yo pienso, hermanos, que a cada paso que Jesús daba, los enfermos eran sanados, los ciegos recobraban vista, los endemoniados eran libertados, los paralíticos comenzaban a caminar. Era algo increíble, tremendamente poderoso. Ahora, pero de todos esos milagros que
hizo Jesús, solamente un extracto, vamos a decir pequeño, quedó registrado en las Escrituras. Y esto nos lleva a pensar que los milagros que el Espíritu Santo escogió para plasmarlos en la Biblia tienen una connotación más allá del milagro en sí. O sea, hay algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí, ¿no? Hay una enseñanza implícita en esos milagros que el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos. Por eso quedaron registrados en la Biblia. Por eso están esos milagros ahí y no otros milagros. Porque algo quiere enseñarnos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, el propio apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 20, verso 30 al 31, dijo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es, amados hermanos, el objetivo detrás de cada milagro que está registrado en los evangelios. El que creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por eso están registrados aquí. Lo que quiere lograr el Señor con estos milagros no es solamente que usted se impacte y diga, wow, qué poderoso Jesús, sino que usted pueda creer en Jesús, que usted pueda decir, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y estos milagros evidencian que Él es el Hijo del Dios viviente. Y que usted pueda creer en Jesús y pueda recibir vida en su nombre. Mis amados, los milagros realizados por Jesús, además de beneficiar, por supuesto, a la persona que los recibía, tenían como intención, repito, demostrar a la gente que Él era el Cristo. Que Él era el Cristo. El Mesías prometido por Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, escuche lo que la gente decía acerca de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, que toda esa cantidad de milagros y sanidades indicaban claramente que ellos estaban en presencia del Mesías, en presencia del Rey ungido, prometido por Dios en las Santas Escrituras. Ellos decían, es imposible que venga otro y haga más señales que este. Por eso Él tiene que ser el Cristo, y la gente llana y sencilla del pueblo creía en Jesús. Ahora, así creían la gente común del pueblo, ¿verdad? Pero ahora usted mire el contraste de los maestros religiosos de la época cuando se enfrentaron a la cantidad de milagros que hizo Jesús, los cuales no podían esconder, no podían tapar aquello. Alabado sea Dios. La Biblia nos dice que hubo un maestro religioso llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, y que fue a Jesús de noche. Juan capítulo 3, verso 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, se da cuenta, no solamente él, sino que hay un grupo de maestros encumbrados en Israel que sabían esto. Dice, sabemos que has venido de Dios, pero no como el Mesías. Dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que la gente sencilla del pueblo se enfrentó a toda aquella multitud de señales y milagros y dijeron, este es el Cristo. Pero los maestros religiosos se enfrentaron a lo mismo y dijeron, no, tú eres un maestro igual que nosotros. Estos maestros religiosos, hermanos, no querían reconocer lo que era evidente para todos, que Jesús era el Cristo. Su celo y su arrogancia les impidió creer en Jesús.
las incontables señales, milagros, maravillas, decían claramente, hermanos, que Jesús era el Cristo. Pero ellos prefirieron verlo solamente como un colega, como un maestro más. Por eso Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, esos que ustedes dicen que son pecadores y que no tienen conocimiento como ustedes, esos van primero que ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan y le creyeron, ustedes no le creyeron. Y luego no se arrepintieron ustedes para darle gloria a Dios. Mis amados, hoy ustedes van a ser testigos de 2 de los milagros de Jesús. Por lo tanto, no hagan como aquellos maestros religiosos, celosos, arrogantes, que no creyeron a pesar de la evidencia, sino hagan como los incontables hombres y mujeres sencillos del pueblo que creyeron en Jesús, creyeron que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al ver la evidencia palpable y abrumadora del poder de Dios manifestado. El milagro más grande, hermanos, tengo que hacer este hincapié en esta idea. El milagro más grande no es la sanidad física. El milagro más grande es la salvación de tu alma. Por eso, cree en Jesús y vas a ser salvo. Con todo esto en mente que les acabo de decir, yo quiero invitarles a ustedes a contemplar 2 milagros de Jesús. 2 milagros que te harán entender no solamente lo poderoso que es Jesús, sino lo misericordioso que es Jesús. Permita a Dios que la enseñanza de estos 2 milagros hagan que tu corazón se pueda rendir ante la majestad de Jesús y tú puedas creer en Él. Puedas creer en Él, confiar en Él. La Biblia dice en Marcos capítulo 5, verso 21 al 23, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud. Y Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amados, dice aquí, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús venía de la otra orilla, donde había acabado de liberar a un hombre endemoniado que tenía una legión de demonios. Al menos como 2000 demonios tenía ese hombre, ¿verdad? Que vivía en los sepulcros, rompía las cadenas que le ponían, dando voces, hiriéndose. Un desastre ese hombre, y Jesús lo liberó. Jesús lo sanó. Y la gente de la ciudad, cuando vieron aquello y vieron que habían perdido sus cerdos que cuidaban, pues le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, hermano. Y Jesús agarra la barca y se va. Y viene a esta otra orilla. Y cuando llega a esta otra orilla, pues resulta que hay una multitud que cuando se enteraron que estaba allí, se agolparon. Era un gentío para recibir al Maestro. Y eso siempre ha pasado. Hay gente que rechaza a Jesús, pero hay otra gente que sí recibe a Cristo. Alabado sea Dios. Yo espero que aquí estén gente que realmente reciban a Cristo. Alabado sea Dios. Mis hermanos, la Biblia dice y resalta que en medio de toda aquella multitud que fue a recibir a Jesús, vino un hombre que era un principal en la sinagoga, y la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían sábado tras sábado para escuchar la ley de Moisés, la Torá, leer las escrituras, ¿verdad? Sábado tras sábado. Este hombre era un principal allí en la sinagoga, pero era un hombre religioso, profundamente religioso, por supuesto. No era un hombre cualquiera, tenía una posición social alta. Este hombre tenía economía, tenía su vida resuelta.
Alabado sea Dios. Pero llegó un gran problema a su vida y cuando ese problema llegó se dio cuenta que nada de aquello podía solucionarle su problema. Ni el dinero, ni la posición social, ni su religión, ni su fama, ni las influencias humanas, nada podía resolver su problema. Pero él conocía de alguien que sí podía resolver su problema. Y era Jesús. La única inconveniencia era que si él iba a Jesús, se estaba arriesgando a perder su posición en la sinagoga. Pero ese hombre puso en una balanza el amor por su hija y la posición social y pesó mucho más el amor por su hija. Y qué bueno que los padres podamos amar a nuestros hijos. Bendito sea Dios, y que ante un trabajo y un hijo pese más el hijo. Alabado sea Cristo. Y este hombre vino ante Jesús y vino con una actitud correcta. Porque dice la palabra que además de venir públicamente delante de miles de personas, este hombre vino y se arrodilló, se postró delante de Jesús. Este hombre se humilló, este hombre se rebajó delante de Jesús. Y este hombre comenzó a rogarle a Jesús porque él creyó en su corazón que Jesús podía sanar a su hija. O sea, este hombre tuvo fe en su corazón que Jesucristo era la solución para su problema. Por lo tanto, él se humilló delante de todos y la Biblia dice que le rogaba mucho a Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a mí siempre me ha impresionado cada vez que leo las historias de la Biblia, la manera en que los antiguos venían delante de Jesús. Ellos venían delante de Cristo no como lo hacemos muchos de nosotros en el día de hoy, que venimos en una posición, digamos, como si no tuviéramos necesidad. Oh Señor, yo te ruego que... Y es algo hasta frío, ¿verdad? No, los antiguos cuando venían a Jesús sabiendo que tenían una gran necesidad y que el único que podía solucionar su problema era Jesús, esa gente clamaba, esa gente gritaba, esa gente rogaba. Ellos se humillaban, se postraban delante de Cristo. En una ocasión una mujer sirofenicia venía detrás dando voces: Señor, Señor, que mi hija está atormentada por un demonio, y Jesús no le hacía caso. Hasta que los discípulos dijeron: pero Señor, mira a esta mujer, despídela que da voces tras nosotros. Y Jesús dijo: no está bien, mujer, tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Le dijo: eres un perrillo. Y la mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús alabó la fe de esta mujer, la humildad de esta mujer. Y le dijo: mujer, ve y hágase conforme a tu fe. Y su hija quedó sana. O sea, la gente cuando tenía necesidad, Bartimeo el ciego, no veía, pero oyó. ¿Y qué está pasando por aquí? No, que Jesús está pasando por aquí. Y cuando él dijo eso, comenzó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos querían callarlo, dice que él gritaba más, porque sabía que Jesús podía resolver su problema, que Jesús era el único que podía ayudarlo y que no estaba dispuesto a perder esa oportunidad. Y Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Entonces la gente fue y dice: ten confianza, el maestro te llama. Soltó su capa, aquella capa de mendigo, aquella capa de su vieja vida, porque él dijo: no, ustedes me dicen que tenga confianza. No, confianza tengo yo. Soltó la capa. Alabado sea Dios. ¿Qué tú quieres que haga por ti? Maestro, que recobre la vista. Y el Señor hizo el milagro y dice que seguía a Jesús en el camino. Alabado sea Dios. Pero la manera en que ellos clamaban a Jesús, eso es digno de admirar. ¿Cómo lo hacían? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacían? Este Jairo vino
Y no importó que había miles de gente allí. Hay gente en el día de hoy que, si están 2 o 3, ellos no abren su boca para orar. Pero si fuera Jairo, si Jairo estuviera entre nosotros, todo el mundo estuviera mirando a Jairo. ¿Pero qué le pasa a este hombre? No, así es como se clama a Dios, derramando el alma, alabado sea Dios, humillándose a los pies de Cristo. Le rogaba mucho. Bendito sea Dios. Y yo digo, ¿y por qué tuvo que rogarle mucho? A lo mejor en la primera vez ya Jesús hubiera ido, ¿cierto? Sin embargo, Jesús permitió para dar una enseñanza a todos ellos y a nosotros de cómo es que se clama a Dios cuando realmente el corazón tiene necesidad. Bendito Dios. ¿Cuántos le alaban a Él, hermano? Alabado sea Jesús. Mis hermanos, si usted quiere recibir algo de Cristo, haga lo mismo que Jairo. Humíllese ante Jesús. Humillarse significa rebajarse. Rebájese hasta lo sumo, a los pies de Jesús. Si usted quiere recibir ese milagro, tenga plena certeza de que la solución de su problema está en las manos de Jesús. No lo dude ni un instante. No lo dude ni un momento. Y ruéguele que Él decida intervenir en su asunto. Y no se pare de ahí hasta que Jesús no resuelva su problema. Porque dice que le rogaba mucho. ¿Qué quiere decir? Que a la primera no respondió, pero Él siguió. A la segunda no le respondió, pero Él siguió rogando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir rogando y seguir rogando hasta que Él diga, yo voy contigo a solucionar tu problema. A veces Dios lo que está provocando es eso en nosotros. Que tengamos un clamor genuino. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es que desmayamos. Clamamos una vez y luego nos rendimos. Y dice Dios, no hay necesidad en ese corazón. A un corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay un corazón que de verdad sabe que tiene que resolver ese problema y que el único que lo puede hacer es Jesús, ese se humilla y ese clama y ese ruega y ese llora hasta que Jesús extienda su mano. Así es, hermano. Así es. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Hay mucha gente que no va a hacer esto que hizo Jairo. Mucha gente que no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque, entre otras cosas, tienen temor al que dirán. No, que va, yo no puedo. Si doblo mis rodillas, el filo del pantalón se me estruja ahí. No, yo no puedo hacer eso. No, ¿qué va a decir fulano de tal si me ve arrodillado ahí? No, que va. No. Eso es muy fuerte. Está bien, no vas a recibir nada. Absolutamente nada. Hay mucha gente que tiene miedo del qué dirán. Pero ¿qué me interesa a mí lo que diga la gente si el que tiene la solución en su mano es Cristo, hermano? Y eso lo entendió claro Jairo. Por eso había miles allí, pero ¿qué importaba a él que dijera, mira, este es el principal de la sinagoga, mira aquello y lo otro? No le importó. No, si se enteran los de la sinagoga lo botan. Él no le importó eso. Alabado sea Dios. Él sabía que Jesús tenía la solución. Y él se humilló, se rebajó y rogó hasta que Jesús dijo, yo voy a ir contigo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Mi querido amigo y amiga, no cometa el error de mucha gente que no se humilla. Tu humildad, tu humillación abrirá las puertas para que Jesús vaya a tu casa e intervenga en tu problema. Pero el orgullo y el miedo al que dirán impedirán que Jesús ponga su mano en tu problema. Pero si el asunto es que tú no crees porque no tienes fe, entonces el impedimento para la solución de tu problema es mucho mayor, es peor todavía.
Marcos capítulo 6, versos 5 al 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermano, es increíble. Hay lugares que Jesús casi no puede hacer nada. No porque Él no pueda, sino porque la gente no cree. Son tan incrédulas, hermano, que no puede manifestar su gloria allí. Él dijo claro, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que creer en Jesús, confiar en Jesús. Aleluya. Así que, mi querido amigo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Escuchó eso? No seas incrédulo, sino creyente. Marcos capítulo 5, verso 24, continuando con la historia, dice, fue pues con él. Hermano, ahí está la victoria. Ahí está la victoria, dice, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Le qué? Le apretaban, miles y miles. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Fíjese, hermano, nosotros tenemos aquí un día a día de Jesús. Jesús va a resolver un problema, un milagro, va caminando y ocurre otro milagro. En el camino a casa de Jairo ocurre otro milagro. Alabado sea Dios. Estoy consciente que ese no fue el único milagro, que ocurrieron muchos más. Pero este fue el que el Espíritu Santo quiso plasmar aquí porque quiere darnos una enseñanza a nosotros. Una mujer fue sanada de flujo de sangre. Es decir, una enfermedad incurable, hermano, para la época. Alabado sea Dios. Y dice que esta mujer estuvo así por 12 años. 12 años sufriendo flujo de sangre. Flujo de sangre. Año tras año. 12. No se puede calcular cuánto sufrió esta mujer, ¿verdad? Incalculable el sufrimiento de esta mujer. La Biblia dice que ella lo gastó todo con tal de curarse. Porque imagínese, hermano, ¿quién no quiere estar sano? Y ella lo gastó todo. Es decir, que parece ser que era una mujer que era pudiente, que tenía dinero, porque en 12 años estuvo gastando su fortuna y gastando su fortuna porque ella quería curarse. 12 años, ¿verdad? Lo gastó todo. Pero a pesar de que fue a todos los médicos habidos y por haber, que le decían tal médico que este es bueno y corría para allá, y le ponían un tratamiento y nada. Y este otro médico y corría para el otro y le ponía un tratamiento quizás que contradecía al otro. Y nada. Y así estuvo por 12 años esta mujer de médico en médico, creyendo y confiando en que los médicos sí la iban a sanar. Y gastaba su dinero y su último dinero lo gastó. Y dice que antes le iba peor. Peor. No resolvió nada, gastó toda su fortuna y le iba peor. Cuánta humillación de esta mujer, cuánto dolor,
¿Cuánto sufrimiento? 12 años. 12 años, hermano. Así que al cabo de 12 años, ¿qué tenemos acá? Una mujer que ya no tenía dinero, no tenía recursos alguno, todo lo había gastado, dice la Biblia. Y yo te puedo asegurar que esta mujer no solamente gastó su dinero y había perdido su fortuna, sino que esta mujer perdió su esperanza. Esta mujer perdió su fe. Esta mujer lo perdió todo. Porque dice, ya no tengo nada. He ido a todos los médicos habido y por haber y realmente no puedo resolver absolutamente nada. Pero cuando estaba en el peor momento de su vida, algo ocurrió que cambió su vida para siempre. ¿Qué ocurrió? Que alguien le habló de Jesús. Amén. ¿Escuchó eso? Alguien le habló de Jesús. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, recobró su esperanza y recobró su fe otra vez. Importante, le dijeron, no tienes que llevar dinero. No, es que no tengo. No, es que no tienes que llevar dinero. Si fuera en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay que hacer pactos y sembrar para que Dios haga tu milagro y toda esa historia que usted conoce, ¿verdad? Esa mujer se hubiera quedado enferma. Pero no había que llevarle dinero a Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Para que Jesús hiciera un milagro. Porque es que los dones de Dios no se compran con dinero, son gratis. Alabado sea Dios. Y le hablaron de Jesús y algo comenzó a resurgir en su corazón. La fe comenzó a avivarse en el corazón de aquella mujer. La esperanza comenzó a revivir porque ella comenzó a decir, si tan solamente yo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y eso es fe, hermano. Eso es fe. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y exactamente eso fue lo que esa mujer hizo. Lo que estaba creyendo, ella lo llevó a la práctica. Alabado sea Dios. Porque dice la Biblia que ella fue por detrás de la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Hermano, cuando nosotros tenemos una fe genuina en el Señor, no hay obstáculo que no podamos vencer. Amén. Amén. Fíjese, cuando nuestra fe es genuina en el Señor, no hay obstáculos que no se puedan vencer. Porque póngase a pensar, mire, hermanos, tenemos que alabar la fe de esta mujer. Tal como hizo Jesús, nosotros tenemos que alabar la fe de esta mujer. ¿Por qué razón? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, hermano, póngase a pensar, después de 12 años con flujo de sangre, esa mujer estaba débil. Totalmente débil, sin fuerzas. Y había una multitud que apretaba a Jesús. Miles y miles. Es decir, que esta mujer tenía que abrirse paso entre la multitud para poder llegar a tocar el manto de Jesús. En esa condición que estaba débil. Pero la fe te hace fuerte. La fe te hace abrir brechas. La fe te hace perseguir el objetivo hasta que lo cumplas. Alabado sea Dios. Y esta mujer, por la fe, no sabemos de qué manera, pero se abrió una brecha y llegó hasta tocar el borde del manto de Jesús. En segundo lugar, el padecimiento de esta mujer era considerado como algo inmundo. La mujer era considerada una mujer inmunda ceremonialmente hablando. Por lo tanto, ella no podía tocar a nadie, ¿verdad? Pero ella en su fe decidió vencer también este obstáculo. Había miedo en el corazón de esa mujer, claro. Había miedo porque si la descubrían, que era una mujer impura, que estaba tocando a la gente, no se sabe la consecuencia que hubiera traído para su vida, hermano. Pero ella creyó. Y cuando tú crees en Jesús, no vas a ser avergonzado. Yo no sé cuántos alaban al Señor, hermano. ¿A quién le estoy predicando yo aquí, hermano? Cuando tú crees en Jesús, tú no vas a ser avergonzado. Alabado sea Dios. Y esta mujer decidió vencer todos esos obstáculos y llegar hasta tocar el manto de Jesús. Aleluya. Mis amados, la fe genuina, escúchalo bien, la fe genuina siempre te llevará a superar cualquier obstáculo.
Cualquiera, no importa lo grande que sea, te llevará a superar los obstáculos. Y lo grande del asunto es que esta mujer recibió su milagro. Lo recibió. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es decir, que el poder que salió de Jesús tocó el cuerpo de la mujer y esa mujer sintió la sanidad en su cuerpo. Aleluya. Es que Jesucristo, diga, no decepciona a nadie. Esta mujer acudió a Jesús como su último recurso, pero aún así recibió su milagro. Aún así, hermano, quizás usted nunca ha considerado a Jesús como aquel que es poderoso para ayudarle en ese problema que tiene usted, ¿verdad? Y por eso quizás tú has acudido a otras fuentes primero antes que acudir a Jesús. Pero no importa porque el Señor es misericordioso. Y aunque tú vengas a la última ocasión o lo hayas dejado a Él para lo último, cuando tú vienes con fe a Él, Él te recibe y te bendice y poder y virtud sale de Él para sanarte. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Hoy, hermanos, escuche, hoy tú puedes tocar el borde del manto de Cristo y quedar sano. Amén. El poder de Cristo todavía sigue fluyendo para aquellos que creen en Él. Amén. Yo no sé si usted lo cree o no. Amén. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El mismo poder que estaba disponible ayer está disponible hoy. Yo siento que hay gente aquí como que rebota la palabra. Marcos capítulo 5, verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahora le voy a contestar por qué algunos rebotan la palabra. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué comenzó a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué hizo eso Jesús? Hermano, si importante es que usted clame a Jesús por un milagro y por una sanidad, importante es también que cuando usted reciba ese milagro y esa sanidad, usted testifique para la gloria de su nombre. Amén. Eso es importante. Esta semana, perdón. Sí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Un aplauso, hermano, a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Desafortunadamente hay gente que no son como la hermana que después que reciben el beneficio de Dios se olvidan de Él. Es increíble. Esta gente son mezquinas, que solamente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios. Pero aquí Jesús nos está enseñando lo que debemos hacer cuando recibimos algún beneficio de Dios, y es reconocer públicamente que fue Él quien hizo el milagro. Amén. Amados, nunca se avergüencen de reconocer públicamente lo que Jesús ha hecho por ustedes. Amén. Eso glorifica su nombre y mantendrá las puertas del cielo abiertas para ti. Pero yo quiero que ustedes noten dos cosas más aquí. Número uno, muchos tocaban a Jesús, pero no salía poder de él. Por eso digo, siento que la palabra rebota, hermano. Hay algunos como que creen esto. Hay gente que sí cree que Jesús puede sanar hoy. Amén. Pero hay gente que dice, no, eso fue histórico. Ya no hace falta, tenemos la Biblia, sí, pero ¿qué dice la Biblia? En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué?
y sanarán. Si hay alguno de ustedes que está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Eso todavía está vigente, ¿sí o no? Alabado sea Dios. Así que mucha gente tocaba a Jesús, pero no sabía poder de Jesús. Pero cuando esta mujer tocó el borde del manto de Cristo, automáticamente salió poder y virtud de Jesús. Y Jesús lo sintió. Alguien me tocó aquí con fe. Alguien me tocó, Señor. Si todo el mundo te aprieta, sí. Pero son un montón de incrédulos que están aquí y me tocan, pero no saben para qué me están tocando. Pero hay una mujer que vino humillada. Hay alguien que vino aquí con fe de verdad, porque yo sentí que poder y virtud salió de mí. Ahora, ¿tú crees que Jesús no sabía quién era? Claro que sabía quién era. Lo que él quería era que públicamente testificara para enseñarle a aquellos y a nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Y en segundo lugar, amados hermanos, Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y esa palabra salva es la misma palabra griega para sanar enfermedades que para perdonar pecados. Amén. Por lo tanto, esta mujer recibió la sanidad de su cuerpo, pero también recibió la salvación de su alma. Amén. Aleluya. Así que la confianza genuina de esta mujer en Cristo era tan grande, amados hermanos, que también su alma fue salvada. Recibió el perdón de todos sus pecados y recibió la vida eterna. Ruego a Dios que todos los que están aquí tengan esa clase de fe que tuvo aquella mujer y que no solamente reciban la sanidad física, sino que reciban la salvación de su alma. Amén. Alabado sea Dios. Hermano, ¿por qué digo que la salvación del alma es mayor que la salvación del cuerpo físico? Es que un día todos los que estamos aquí vamos a morir. Amén. Y habrá acabado el milagro físico en ese momento. Pero si Dios salvó tu alma, eso es un milagro eterno. Que continúa para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Las sanidades físicas son temporales. Te mueres y se acabó. Hasta ahí llegó. Pero la salvación del alma no, eso es eterno, eso permanece. Alabado sea Dios. Un día, amados hermanos, tendremos que presentarnos delante de Dios. Eso lo sabemos tú y yo. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, yo ruego que tú recibas el milagro más grande, la salvación de tu alma. No solamente el físico, sí que es importante y trae descanso y una bendición, pero sobre todo la salvación del alma, que es lo más importante. Alabado sea Dios, porque va a haber un juicio de condenación, pero si Cristo salva tu alma, te librarás de ese juicio. Amén. Y te librarás de la ira venidera y entrarás al cielo con salvación. Amén. Pero el que recibió solo la sanidad física y no la salvación de su alma, tendrá que presentarse al juicio de condenación. Por eso el milagro más grande no es el físico, sino la salvación del alma. Amén. Continuando con la historia, Marcos 5:35 al 43 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo? ¿Sabe lo que significa esa frase ahí? Eso está en un presente continuo. Jesús le está diciendo, con la misma fe que tú llegaste ante mí, con esa misma fe mantente creyendo. Amén. Pero murió. ¿Qué te dije, mi hijo? Mantente creyendo. Amén. Pero me dijeron que murió. Mantente creyendo. No le des lugar al miedo.
A veces las malas noticias invaden nuestro corazón, hermano. Y viene el miedo, y viene el temor, y qué va a pasar, y la inflación, y la bolsa de no sé qué, y no sé cuánto, y el trabajo, y no sé cuánto. Mantente creyendo. Es que el seguro, pastor, no me va a cubrir, el seguro no me va a cubrir. Mantente creyendo. Es que tengo un examen el 29 de diciembre, pastor, y hay 5,000 preguntas. Mantente creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, hermanos, repita. Mantente creyendo. Ahí ustedes son buenos estudiantes, hermano. No me venga más con lloradera. Ay, que mis hijos están rebeldes. Mantente creyendo. Ya. Salmo 151, hermano. Gloria a Dios. Mantente creyendo. Qué hermoso Jesús, hermano. Amén. Cuando hizo falta intervenir, intervino. Cuando vio que el hombre iba a desmayar, llegó Jesús. Cuando vio que ya iba a tirar la toalla, ahí llegó Jesús y dijo: mantente creyéndome. No temas. No temas. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a él, hermano? Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Porque es que hay gente que a veces son un estorbo, hermanos, para realizar los milagros de Dios. Hay gente que son tan incrédulos, hermanos, que son un estorbo. Entonces tenemos que quitarnos el estorbo de arriba y llenarnos de gente que realmente crean, que vayan a aportar, gente que amen a Dios, gente de oración, gente consagrado. De esa gente yo quiero rodearme. Amén. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Pero eso eran gente que le pagaban para que lloraran, hermano. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es decir, esto que pasó es temporal, porque yo vengo para sanarla, para levantarla. Y se burlaban de él. Es decir, en la misma cara de Jesús estaban riendo de él. En la misma cara se reían. Está loco. ¿Qué significa? Que realmente la niña había muerto. Había muerto la niña realmente, hermano. Y se burlaban en la cara de Jesús. Mas él echando fuera a todos. Diga, echando fuera a todos. Hermano, eche fuera de su vida todo lo que estorba. Hay personas, hermanos, que no le aportan nada a la fe suya en Cristo. Sea sabio, sea sabia. Y vaya alejando un poco esa relación, hermano. Todo lo que vaya drenando tu relación con el Señor, hermano, que te vaya apartando a ti de lo que no es de Cristo, con mucha sabiduría, pero ve echándolo fuera. Y dice, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, es decir, una frase en arameo que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Con qué autoridad habla nuestro Cristo, hermano? No hay ni una sombra de duda en las palabras de Jesús. Niña, a ti te digo, levántate. Alabado sea Dios. Y luego la niña, ¿qué? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ay, se espantaron grandemente, no solamente los que estaban allí, sino después todos los burladores, los que se estaban riendo en la cara de Cristo, ahora estaban espantados. Alabado sea Dios, y grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Alabado sea Dios. Mis amados, escuche bien. Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Nada es imposible para nuestro Señor. Abra bien sus oídos, escuche. Nada
es imposible para Jesús. Nada. El mismo Cristo dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ciertamente estos milagros, hermanos, hacían que la gente se espantaran grandemente. Ya espantarse es algo grande, pero dice, se espantaban algo grandemente. Aún los discípulos de Jesús decían: pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, hermanos, estas grandes señales obligaban a la gente a que miraran a Jesús y se cuestionaran en sus corazones y comenzaran a decir: pero este no será el Cristo, este no será el Cristo. Aún Juan el Bautista, cuando estaba preso, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el enviado por Dios para salvarlo. Fíjense, Lucas 7, 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La manera de Jesús de demostrar que Él era el Cristo, que no hay que esperar a otro, se viró y comenzó a sanar a la gente. A sanar a la gente. Jesús va a sanar tu matrimonio. Jesús va a levantar a tus hijos. Jesús va a hacer algo en tu familia para que todo el mundo sepa que no hay que esperar a otro, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Jesús es el Mesías claramente prometido por Dios para salvarnos. Los grandes milagros y hechos de Cristo hablan claramente de quién es Él. En otras palabras, solamente Él te puede librar a ti de tus pecados. Solo Cristo te puede librar a ti de la ira venidera. Solo Jesús puede salvar tu alma. Los milagros son una señal para guiarte al Salvador del mundo. La mujer de flujo de sangre, escuche esto, no solamente recibió su milagro físico, sino también la salvación de su alma, que ella no lo esperaba. Ella esperaba solamente una cosa y recibió algo más grande. Aleluya. Pero todo eso fue posible, escuche, todo eso fue posible gracias a que alguien le habló de Jesús. Alguien le habló de Jesús. Aleluya. Algo sucede en el corazón de la gente, aunque tú creas que no. Algo sucede cuando tú le hablas de Cristo a la gente. Por eso el Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Mis amados, sabemos que nuestro Señor tiene poder para realizar cualquier milagro. Pero nunca se olvide que el milagro más grande es la salvación de tu alma. El propio Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La Biblia es muy clara cuando dice en Isaías 53, verso 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis amados, la iglesia falla en dos cosas. Número uno, cuando no le hablamos de Jesús a la gente. Estamos privando a la gente de tener un encuentro con el Salvador del mundo. Recuerde que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, toda su vida cambió. Y número dos, la iglesia falla porque solamente habla de un Jesús que obra milagros físicos, ignorando que estos son una señal para guiar a la gente al milagro más grande de todos ofrecidos por Jesús, la salvación del alma. Amén. Acuérdese de eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Escuche, así como Jesús resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos, también Él puede dar vida a todos aquellos que andan en pecado, pero que creen en Él. Amén. El pecado produce muerte, pero Jesús puede darte vida si tan solamente te arrepientes de todos tus pecados y crees en Él. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Diga, ahora es. Pero dígalo con fe, ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús quiere darte vida eterna hoy. Ese mismo Jesús que hace 2000 años atrás resucitó a la hija de Jairo y salvó a la mujer de flujo de sangre, está aquí y quiere hacer lo mismo contigo. Así como Él le dijo a aquella niña, Talita Cumi, así Él te dice a ti, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, 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 levántate. Mi querido amigo y mi querida amiga, la mujer de flujo de sangre buscó a Jesús para una sanidad física y sin embargo recibió la salvación de su alma. Jairo quería que Jesús sanara a su hija de una enfermedad y sin embargo lo vio resucitar a su hija de entre los muertos. Y quizás usted ha venido con una idea esta tarde aquí. Pero Jesús te puede dar a ti hoy algo diferente. Amén. Y más grande. Amén. El perdón de todos tus pecados. Amén. Una vida nueva y abundante. Amén. Y la entrada al reino de los cielos. Amén. El milagro más grande no es la sanidad física, sino la salvación del alma. Por eso, cree en Jesús y serás salvo. Mi querido amigo y mi querida amiga, si usted quiere recibir el milagro más grande, usted debe tener la misma actitud que tuvo Jairo. Usted debe humillarse ante el Señor. Usted debe postrarse ante Jesús. Pero sobre todas las cosas, usted debe rogarle a Cristo que le salve. Amén. Pero no ruegue solamente por usted, escuche. Ruegue por usted,
Pero ruéguele también al Señor que vaya a su casa y que le ponga la mano a sus hijos para que también sean salvos. Si usted quiere el milagro más grande, haga lo mismo que la mujer de flujo de sangre, que cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Creyó en Él y actuó conforme a esa fe. Venció todos los obstáculos que había por delante y llegó a tocar el manto de Jesús. Y cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, esa mujer temblando y temerosa vino y le dijo toda la verdad. Entonces, si usted quiere el milagro más grande, venga a los pies de Cristo y dígale toda la verdad. Dígale cuánto usted ha pecado. Dígale todos sus errores. Dígale todo su fracaso. Dígale la verdad y dígale, yo necesito de ti. ¿Cuántos quieren el milagro más grande? Póngase de pie, por favor.